Buenas noches. Hola Luz, ¿cómo estás? La Luz Ángela. Qué rico saludarte. Bienvenida a Luz Ángela, Adriana, a Marce. ¡Wow! Qué rico verte. Bienvenida. Qué bueno. Efren, qué rico tenerte aquí. Bienvenida Carol también. ¿Quién más está por acá? Lina, ay, qué bueno. Personas que nos hemos encontrado antes en algún momento. Hola, buenas noches, Larisa. Qué delicia tenerlos reunidos esta noche. Si me pueden acompañar con cámara, se los agradezco cantidades para no sentir que estoy en un monólogo, sino poder verles el rostro, ir identificando también tal vez unas personas que no conozco. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Así que voy a dejar también la posibilidad durante todo nuestro evento de que puedan ir comentando en el chat. De hecho, preguntas, comentarios, háganla en cualquier punto. Ustedes han estado en otros encuentros conmigo y siento que cada vez que alguien comenta en el momento, en donde estamos hablando de ciertos conceptos, también si presenta una inquietud, pues eso alimenta una cantidad, los conocimientos que podemos compartir entre todos. Así que siéntanse en libertad de poner en el chat cuando necesiten, tanto comentarios como preguntas. Bienvenido. ¿Quién más está por ahí? Hola Kelly, hola Ian, hola, hola. Bueno, maravilloso, maravilloso porque significa que habemos personas interesadas en el arte terapia, interesadas también en las posibilidades que brinda el arte, más allá de tal vez las habitualmente conocidas. Y hoy vamos a hablar también de funciones tal vez algo desconocidas o no tan habituales, que han sido para mí absolutamente palpables, potentes, luminosas en este camino que llevo con el arte terapia. Voy a configurar aquí un segundo la reunión para que ustedes puedan entrar y salir de la sala en el momento en el que deseen. Un segundo. Ya, parece que ahí ya quedó. Bueno, hola Lina, ¿cómo estás? Lina Romero, no te preocupes, no te preocupes, con que nos acompañes con tu energía y con tu buena vibra, vamos a estar bien, bien con eso. Para quienes no me conocen, voy a hacer una breve presentación. Yo creo que sí nos hemos cruzado antes, pero finalmente también esto va a quedar grabado y tal vez alguien no me conozca directamente, sino que le recomendaron la charla y pues llego acá. Entonces, hola Andrea, vamos a hacer esa introducción en unos minutos y que ustedes también puedan entender cuál ha sido mi camino con el arte terapia hasta este momento, que por supuesto continúa en construcción, porque una vez que di con el arte terapia, hicimos acople y pues hasta el día de hoy considero que ha sido uno de los descubrimientos más significativos para mí como profesional y como persona. Mi nombre es Paulina Martínez, de formación soy psicóloga, soy maestra en artes, hice también un énfasis en el área de educación, de pedagogía. Después de estos estudios me fui para Chile a hacer mi magíster de arte terapia y a partir de más o menos hace 10 años, que el tiempo pasa muy rápido, regresé a Colombia y desde que retorné estoy completamente dedicada al ejercicio del arte terapia. El ejercicio de arte terapia son espacios donde yo estoy atendiendo pacientes directamente y los espacios también de educación porque me encanta, me gusta muchísimo.
el compartir información y el ver que las personas pueden entender el arte terapia desde un ángulo diferente, ¿sí? No solamente tal vez desde lo teórico, lo académico, que afortunadamente está más fortalecido hoy en día sobre el arte terapia, sino también el poder comunicarle a ustedes desde lo que ha sido la práctica y el trabajo con las personas, lo significativo e importante que tenemos a disposición utilizando el arte como un medio o pedagógico o terapéutico. Entonces, ese es mi día a día. Yo todos los días estoy dedicada o a lo uno o a lo otro, o a atender pacientes o a dictar clase. Y pues hoy, el día de hoy, fue el turno tanto de la terapia, hace un ratico estaba con mis pacientes y en este instante el turno de lo pedagógico acerca del arte terapia. Voy a compartirte pantalla para que tú puedas ver las imágenes que preparé para el día de hoy. Segundo, aquí está. Listo. Entiendo que ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ok. Bueno, hay cosas sobre el arte terapia que voy a ir elaborando en la medida en que te está hoy expresando ideas que son relevantes en cuanto a esta dimensión de lo espiritual en el arte terapia. No es una clase donde yo te pueda explicar absolutamente todo el arte terapia, porque quienes han estado en otras clases conmigo, pues sabemos que es amplio el campo de conocimiento y no nos daría una sola noche, sino tal vez muchas, para poder realmente elaborar todo lo que implica un proceso arte terapéutico. Pero hoy la arista desde la cual te la voy a exponer es este componente de lo espiritual y el cómo esto ha sido para mí un eje fundamental, me ha dado, creo que, el sentido más importante de dedicarme a lo que me dedico. Partimos entonces del hecho de que todos somos creadores. Creadores, porque viene inserto en nuestra naturaleza, porque todos fuimos niños. Aquí cada quien tendrá unas circunstancias de vida diferentes, pero todos partimos desde el mismo punto. Partimos desde una madre que nos gestó y a partir de ahí comenzamos a desarrollarnos. Así que todos pasamos también por esa etapa en donde garabateamos, donde esas primeras expresiones, incluso antes que las palabras, estaban puestas en el trazo, estaban puestas de pronto en colores, en la elección también de ir explorando el mundo a través de sus texturas, a través de sus brillos. El niño y el mundo infantil por lo general está o gira muy en torno a eso, a los estímulos sensoriales que pasan a través de nuestros canales y el niño queda inmerso en esas posibilidades que le ofrecen los materiales y lo que pongamos a su disposición. Incluso el niño no teniendo los materiales, porque podríamos pensar en unas condiciones, no sé, distintas o precarias, en donde el niño no tuvo mucho de materiales de arte, pero el niño solamente necesita él y la existencia. Necesita simplemente sentarse frente a una calle y comenzar a pintar con un palito, con las piedritas, con las hojitas, con lo que encuentre. Incluso, quitémosle el componente de la calle. El niño simplemente necesita su imaginación. Entonces todos nos fuimos desarrollando en el mundo de la imaginación y en algo que Winnicott llama el espacio potencial, un espacio en donde todo es posible a través de la imaginación. Y no la gozábamos. Éramos felices en ese mundo de las posibilidades, en ese mundo donde no hay límites, no hay lógica. Si queríamos ser un payaso, si queríamos ser una ardilla. Ayer le estaba contando a mi esposo que jugaba con mi hermana a que éramos hormigas. No sé exactamente por qué, pero tampoco importaba el entender por qué. Simplemente éramos hormigas y queríamos ser hormigas. Esto del juego libre, de el poder adentrarnos, sumergirnos en la imaginación, en las posibilidades sin límites, es algo que suele estar presente en la niñez. Sé que se lo permiten más a unos niños que a otros,
pero se va perdiendo con el tiempo. Y entonces comienza ahí la desconexión creativa. El arte y todo lo que tiene que ver con los procesos de imaginación, creatividad, comienza a poco a poco encontrar menos espacio cada vez más estrecho, cada vez más limitado por diferentes circunstancias culturales, educativas, donde no se le da un valor apropiado a ese mundo de la imaginación, de la creatividad, al mundo del hacer también, sino más al pensar, como que todavía tenemos mucho de eso. Consideramos que aprender se basa mucho en lo que podamos memorizar, en lo que podamos pensar, en lo que comprender, más no en lo que podamos vivir desde la experiencia, desde la transformación del mundo y desde el poner en nuestros actos creativos intentos que tal vez no sean siempre exitosos, pero se vale intentar. Entonces la creación libre se va poco a poco, poniendo en un rincón aislado del mundo de los adultos y se comienzan a concebir, por ejemplo, los errores, las equivocaciones, el tiempo perdido, las cosas en las que no somos exitosos como lo peor que pudiera sucedernos. Para algunas personas es más fuerte que para otras, lo sé. Personas, por ejemplo, que sufren de ansiedad, de mucho estrés, pues suelen ser personas más autocríticas con eso, ¿sí? Que las cosas no resulten exactamente como yo había pensado, pues resulta trágico en la experiencia de algunas personas. Y el arte se deja solamente o para pasatiempo o para entretenimiento o para placer. El arte, incluso, pues no siempre lo plástico, pero podríamos pensar en el cine, podríamos pensar en la danza, etcétera, como las muestras artísticas se comienzan a tomar como algo para contemplar, pero no algo en lo que podamos sumergirnos como cuando éramos niños. Como que el arte queda para aquellas personas que se forman o que tienen un talento especial que les permite dedicarse a eso. Y si tú no tienes ese talento, pues sorry, es como que si no tuvieras el derecho. Y resulta que sí tenemos el derecho y todos tenemos el derecho a continuar explorando el potencial que tiene ese mundo de lo mágico, la imaginación, la creatividad, las posibilidades. Eso sería de hecho muy útil que estuviera en nuestra etapa adulta. Para la mayoría de nosotros, pues eso no fue así. Hablo también desde la generación que vengo yo, tal vez en las generaciones más recientes y a partir de corrientes pedagógicas que vienen a replantear esto del aprender a través del hacer, pero para quienes venimos de más atrás, pues la educación fue clásica y no le daba mucha importancia a este tema de las artes. Entonces nos fuimos desconectando progresivamente de esa naturaleza creativa con la que veníamos, que era primaria, que era esencial, que era fluida. Eso también determina muchas cosas, considero yo, tanto a nivel de las emociones como a nivel del alma. El irnos desconectando del campo de lo artístico y volvernos tan racionales y volvernos tan estructurados y volvernos tan materiales también, ¿no? Como que lo único válido es lo que tú puedas ver, lo que puedas medir y todo lo demás queda ahí como, "Ah, no tiene tanto peso, ¿sí? No es tan importante". Pues resulta que sí es muy importante. Sí es muy importante porque en algún punto de nuestra experiencia adulta va a aparecer un vacío existencial. Yo te puse aquí dos circunstancias en las que identifico que suele aparecer el vacío existencial. Ya tú determina si estás en lo uno o en lo otro o cuáles son tus circunstancias. Pero noto por mis pacientes que hay una primera circunstancia de vacío existencial que tiene que ver o con una tragedia o con un duelo. Un acontecimiento que le da la vuelta a tu vida, algo que no estabas esperando. Eso suele estar enmarcado en una pérdida, en un trauma.
también. No todos los duelos implican trauma, pero a veces van de la mano. No estoy hablando solamente del duelo por fallecimiento, que es en lo que solemos pensar. Estoy hablando de todos los duelos simbólicos que atravesamos en nuestro día a día y casi que ni nos damos cuenta. O sea, tú puedes estar en este momento en un duelo y tal vez no lo sepas. Y seguro, más adelante vas a poder identificar, yo estaba era en un duelo. Claro, yo estaba en un duelo y bueno, ya viví lo que viví y ya lo atravesé, pero sería tal vez muy importante la conciencia de que estoy en proceso de duelo, es decir, estoy en proceso de transformación. Eso es lo que anuncia el duelo inevitablemente y es que estás en proceso o que vas a entrar en un proceso profundo de transformación. Cuando entonces asumimos esas pérdidas en nuestra vida, surge una pregunta y es ¿qué sentido tiene mi vida cuando he perdido aquello que amo? Aquello que amo puede ser una persona, pero aquello que amo también puede ser un trabajo, puede ser una etapa, puede ser una habilidad física o cognitiva. Todo ello entra en el duelo y nos quedamos ahí como sin piso. Ahora, ¿cuál es el sentido de mi vida si ya no tengo aquello que amaba? Lo paradójico del duelo y también de la muerte, tanto física como simbólica, es que nos damos cuenta del valor de las cosas o de las personas cuando ya no están, como dice la canción. ¿No? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Canción colombiana. Ah, no, si es colombiana, uy, sóplenme ahí que no, ahora no estoy segura. La cuestión es que solamente ante la ausencia, el contraste entre está y de repente no está, me doy cuenta de lo importante que era eso para mí, de lo importante que era ese rol que yo estaba ejerciendo, de lo importante que era esa relación, para mí esa relación de amistad o de noviazgo o de lo que sea. Entonces, esa suele ser la primera circunstancia más habitual de vacío existencial. Pero hay una segunda circunstancia y ahí sí que las personas quedan desorientadas porque no han perdido nada, aparentemente. Sí han perdido algo, pero lo perdieron mucho más atrás. Aparentemente lo tengo todo. Aparentemente mi vida está organizada. Tengo unas buenas circunstancias si comparo con las circunstancias de vida de otras personas. Esto también genera culpa. El decir, bueno, pues si comparo no sé, mi vida con la de una persona que no tiene recursos o que está en una zona de guerra o que está pasando por pérdidas y traumas durísimos, pues parece que lo mío no tiene importancia y por eso también en la segunda circunstancia, la persona que está sintiendo el vacío lo suele ignorar, como restándole importancia, como, no, es que esto no pareciera algo legítimo, como un dolor legítimo, porque no está pasando nada grave en mi vida, entonces lo suele dejar de lado y lo suele ignorar. Claro, igual que con todas las emociones, la sensación de vacío, en vez de desaparecer, se comienza a incrementar y a intensificar con el tiempo. Entonces yo puedo hacerlo a un lado, yo puedo aplazarlo por un tiempo. Vamos a ver qué tanto tiempo el sistema emocional de cada persona dirá. Pero hay una deuda ahí pendiente. Hay una tarea que yo he elegido no vivir y solucionar en este momento. Sin embargo, volverá en algún punto. Esto que te estoy anunciando no es para que te asustes, no es con un fin terrorista de el vacío volverá a ti y más fortalecido y más grande, sino es para que nos demos cuenta de la dimensión que esto tiene después en términos de consecuencias para nuestra vida. Las consecuencias son grandes. Lo he visto en mis pacientes. Entonces yo veo pacientes, por ejemplo, que llegan bien. Apenas se dan cuenta de qué se trata su vacío interior, ¡bum!, desaparece. Y entiendo y respeto también, porque de eso se trata el ejercicio terapéutico que tengo todos los días con mis pacientes.
y es respetar. Respetar que no es el momento de esa persona para afrontar ese vacío. Lo notó y eso para mí en términos terapéuticos es valioso. Lo notó, al menos lo vio. Ok, ya se fue con esa información. Listo. Miraremos y esperaré pacientemente cuando esa persona quiera afrontar el miedo que le tiene a ese vacío. Tres doritos después, que tres doritos pueden ser un mes, 6 meses, un año. Me pasó esta semana, recibí a una persona con la que no había dejado de hablar hace un año. Y la persona reaparece, bien, como un poco más fortalecida y también un poco más clara en que no puede seguir viviendo de esa manera, con ese vacío en su interior. Es decir, está listo, lista para hacer lo que haya que hacer. Listo, Paulina. Entonces, ¿en qué quedamos hace un año y qué es lo que tengo pendiente por desarrollar conmigo misma? O sea, finalmente el pendiente no es conmigo, obvio que no, no es conmigo. El pendiente es contigo, ¿sí? Y el tiempo que tú estipules para poder solucionar eso que está sucediendo ahí, lo estipulas solamente tú. Claro está, si yo veo como profesional, como persona externa, que es algo que amerita una intervención inmediata, pues también se lo digo a la persona. No, mira, esto no da espera. Necesitas elaborar lo que está sucediendo ahí, necesitas acudir a la ayuda profesional, necesitas dedicarle tiempo a esto porque está en una línea, como en una línea roja, donde cosas pueden llegar a suceder y obviamente no son cosas a favor de la persona. Entonces, pues es mi deber también comunicarlo. De resto, siempre soy paciente, como que si la persona quiere esconderse de sí mismo, está bien. Llegará entonces el día en el que deje de jugar a las escondidas. Tenemos entonces algo que está allí involucrado en ese vacío. Bueno, son dos cosas. Una cosa es la personalidad y otra cosa es la conciencia. Luz, espérame, vas a hacer una pregunta. Ahí creo que ya. Uy, ahí ya puedes prender tu micrófono. Sí. Ujú. Paulina, buenas noches. Paulina, en conclusión, pues lo que saqué ahorita es que no basta con reconocer el vacío, sino que hay que hacer un proceso. Sí, exacto. Reconocer el vacío es la primera etapa. Lo que pasa es que le tenemos pánico a los vacíos. No nos gustan los vacíos y de hecho mucho de nuestra cultura está configurado para llenar vacíos, para que no lo Allá, sientas, para que te distraigas de los vacíos. allá. O sea que cuando uno, por ejemplo, se dedica a trabajar, siente que tiene un vacío, se dedica a trabajar o a hacer cursos, bueno, cualquier cosa, está llenando el vacío, está evadiendo el vacío, más no lo está enfrentando. Así es. Claro, entonces Gracias. a ti Luz, gracias por la pregunta. ¿Con qué solemos llenar vacíos? Con lo que se les ocurra. Desde comida, trabajo, todo lo que entraría en la categoría de vicios, em, lo que haya. Una atención excesiva, por ejemplo, hacia los demás. Entonces, claro, como me ocupo de los demás, ahí estoy protegiéndome de no revisar mi propia vida. Em, 20.000 formas que nos inventamos de evadir ese vacío y de intentar llenarlo. Pero la vida es más inteligente que nosotros, porque en la medida en que nos esforzamos mucho por llenar ese vacío, y quien haya vivido una adicción sabe esto, que cuando tomo eso que está afuera para poder calmar en algo esa sensación de vacío, voy a sentir tal vez satisfacción por 1 minuto, 5 minutos, 20. Después viene la resaca, el baldado de realidad, donde identifico que no solamente apareció nuevamente el vacío anterior, sino que se siente más fuerte. O sea, porque ahora
No solamente siento vacío, sino siento culpa porque no tuve autocontrol, porque otra vez estoy en lo mismo de siempre, porque otra vez me estoy sintiendo mal. Y entonces esto nos lleva en una bola de nieve de malestar emocional muy, muy complicada, muy compleja. Pero pues es la misma persona la que se está poniendo allí al evitar el vacío. Hay vacíos creativos que son necesarios. Quien haya, por ejemplo, practicado pintura, sabe que hay un momento en el que el artista tiene que mirar su lienzo en blanco y dedicar unos momentos al vacío. Simplemente encontrarse con algo que no tiene absolutamente nada, encontrarse con la nada. Y de la nada, de repente, surge la inspiración. Entonces, ese vacío que tanto intentamos evitar, que no nos gusta y que sentimos que no, si dejo entrar ese vacío en mi vida, me voy a ir para un hoyo, pues resulta que ese vacío tiene también oportunidades creativas. Es a lo que invita el vacío, a la oportunidad creativa, a que puedes poner algo aquí, pero no algo que venga de afuera, sino algo que venga de adentro. La creación viene de adentro hacia afuera. No hay nada en el mundo que pueda llegar a satisfacer ese tipo de vacío que es existencial. Les contaba entonces, ay, voy a revisar, perdón, perdón. Ah, no, sí. Voy a poner aquí el chat por si acaso. Ah, no, listo. No había revisado el chat. Les contaba entonces que la configuración de ese vacío depende de dos elementos. Uno es la personalidad y otro es la conciencia. En la primera etapa de nuestra vida, los primeros años de vida, no quisiera decir números, pero pues también voy a decirlo desde mi propia experiencia personal. Esa primera etapa de vida puede ser la infancia, adolescencia y como una partecita del adulto joven. Durante esa primera etapa de vida, ese primer recorrido del tramo, recogemos experiencias, tenemos vivencias, nos conectamos con otros y eso nos ayuda a la construcción de un yo egoico. El hecho de que sea egoico no significa que no tenga una función, porque a veces las personas hablan del ego como si fuera algo indeseable y como algo que tenemos que sacar de nuestra vida a toda costa, pero olvidamos que el yo egoico tiene una función, al menos en esa etapa inicial, y es el papel operativo, permitirnos la funcionalidad dentro de unos sistemas de familia y unas grupalidades más grandes donde necesitamos manejarnos y necesitamos tener un yo egoico que limite de alguna manera la forma como yo vengo a encajar en esa grupalidad, en esos sistemas o más pequeños o más grandes. Entonces, el yo egoico resulta útil para todo lo operativo, el aprender normas, el, ciertas cosas sobre el respeto, la convivencia, el cómo me conduzco cuando estoy con los demás, la ética. Hay cosas útiles dentro de ese yo egoico. Ahora, lo que pasa es que también llega un punto en que ese yo egoico nos queda apretadísimo. Es decir, voy a volver a decir un aproximado, pero tú puedes estar llegando a tus 30, para algunas personas es después, es los 40 o los 50, en donde miras para atrás y sientes que no, mi vida no tiene sentido. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi existencia? ¿Qué hice con mi juventud? ¿Qué hice con todos estos años? Pues resulta que el yo egoico, eso es una característica del yo egoico, es que se monta en automático y como que vive la vida, no, más bien la vida lo vive. Va así, como en lo que tiene que hacer, en los deberes del día a día, en lo que tiene que cumplir. El yo egoico también está muy atento a lo que el entorno piense de sí mismo y entonces, pues quiere, para poder pertenecer al grupo, que los demás validen sus acciones, que lo reconozcan, que no lo rechacen, que no lo abandonen. El yo egoico tiene una cantidad de temores en cuanto a eso.
Y cuando nos damos cuenta, pues configuramos una vida con base a esos temores. Y eso se siente apretadísimo. Es como tener un traje que no es, pero para nada tu talla. Te sientes limitado, sientes que como que me gustaría algo más en mi vida, pero pues también están las personas normalmente desorientadas en cuanto a qué me gustaría, etcétera, etcétera. Seguramente hay pulsos creativos que quedaron ahí pendientes, proyectos que no se realizaron, que te animaban, que te gustaban, cosas que te apasionaban y fueron dejadas atrás con el tiempo, porque desde ese yo egoico era más importante encargarse del entorno, encargarse de la imagen también, de lo que yo quiero proyectar a los demás, encargarse de lo que me dijeron que me iba a llevar al éxito y a la felicidad, pero pues el punto en el que nos damos cuenta que eso no es así, no estamos para nada en un lugar de satisfacción ni de gozo. No se parece a la felicidad. Eso es lo que sucede, por ejemplo, ese gran reconocimiento sucede en la segunda circunstancia que les comenté hace un rato, y es darte cuenta que lo tengo todo. Y crean, yo tengo esos pacientes, personas que lo tienen todo, pero es todo también está entre comillas, pero me refiero a condiciones materiales, tienen el cargo, el salario, o sea, unos salarios que digo, wow, ¿qué hace una persona con todo ese dinero? Bueno, existe ese tipo de salarios, son personas que lideran, que toman decisiones, que tienen como en la pirámide, ¿no? De jerarquía un lugar con poder de decisión, que tienen la familia, que tienen el perro, que tienen el gato, que tienen la casa, que tienen la finca, que tienen y vacíos completamente en su interior. Y en la crisis y el dolor de no puede ser que me esté sintiendo de esa manera. Entonces, la segunda parte de nuestra vida que les recomiendo, antes de que se me olvide, un texto de Jung que se llama algo así como la vida comienza realmente a los 40. Creo que tal vez me estoy inventando algunas palabras del nombre, pero es algo así. O sea, si lo buscas con esa frase, te va a aparecer el artículo. Y entonces Jung dice, realmente una persona comienza a vivir es después de sus 40, porque ya después de sus 40 no cae en la trampa social, en la trampa de la programación social. Ya luchó, ya consiguió y batalló el cargo y el trabajo y el estatus y el dinero, y entonces realmente comienza a abrirse el sendero para que viva más allá de esa programación. Y entonces tiene pues un escrito muy lindo al respecto sobre la vida realmente comienza a los 40. Se vive ahí, no se sobrevive, si la persona lo quiere de esa manera. Entonces, desde esta teoría de Jung, necesitamos esa segunda parte de nuestra vida donde el yo egoico que habíamos constituido en la primera parte se comience a disolver. Es decir, media vida para conformarlo y media vida para disolverlo. Lo que pasa es que uno diría, bueno, pues, ¿y por qué no simplemente iniciar con la segunda parte y no tener un yo egoico? Bueno, no sé si sea posible, podría funcionar. La cuestión es que si no tenemos ese yo egoico, no tenemos la parte operativa que necesitamos para movilizarnos en el mundo. El relacionarnos con las normas, con las reglas, con los sistemas, con el cómo funciona este sistema, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer, digo solamente en apariencia, pero si alguien tiene una información diferente y hace el experimento, me cuenta, al parecer esa primera parte es necesaria. En la segunda parte, en la disolución del yo, egoico, entonces comienzo a observar desde la conciencia. Por eso personalidad no es lo mismo que conciencia. La conciencia es esa parte de nosotros mismos que tiene la posibilidad de tomar perspectiva y comenzar a observar qué fue esta creación tipo Frankenstein que nos inventamos. ¿De qué se trata este yo que inventé, que creé? Bueno, que creé yo y que creó también la sociedad, las personas con las que yo estaba rodeado, etcétera.
Cuando yo comienzo a contemplar y tomar perspectiva sobre ese yo egoico para observarlo, ese bache, como ese espacio que se abre entre la conciencia y el yo egoico, comienza a ser un espacio de liberación y comienza a ser nuevamente ese espacio potencial, ese espacio de la nada, donde todo puede comenzar a ser. Y entonces se comienza a abrir nuevamente el espacio para la creación, para la creatividad. Pero fue porque yo abrí el espacio a través de tomar distancia desde mi conciencia y entonces ese espacio ahí intermedio se comienza a convertir en ese espacio potencial donde yo puedo crear algo nuevo. Es una pregunta también creativa. ¿Qué voy a crear aquí ahora? Ahora que me doy cuenta que no soy ese yo egoico inicial, pues ahora ¿qué quiero crear? La invitación del arte terapia y el componente espiritual del arte terapia es crea algo que esté lo más cercano posible a tu esencia original. Ya no crees lo que el mundo, ya no crees, sí, ya no te pongas a crear lo que el mundo te dijo que tenías que crear. Crea libre lo que tú quieras crear. Ya sabes cómo funciona el mundo, listo. Igual vas a seguir funcionando en el mundo, pero ahora tienes la posibilidad de agregar a esto una gran extensión de creación que responda realmente a quién eres tú en realidad, no en apariencia, sino en esencia. Va a mirar por acá. Creo que alguien comentó. Ay, muchísimas gracias. Creo que Moni compartió el texto de Jung. O bueno, al menos la portada, para que lo busquen. Perfecto. Muchísimas gracias, Moni. Recomendadísimo. Muy bien. Entonces, aquí es que llegamos a la dimensión espiritual y la creación. Están ligadas. Están ligadas. Cuando tú te das cuenta que no eres eso, ay, perdón. Ya. Cuando tú te das cuenta que no eres eso que pensabas que era, entonces, pues hay una pregunta importantísima por responder. Uno, ¿quién soy? Primera pregunta. ¿Quién soy realmente? Dos, ¿qué hago acá? Y desde quién soy realmente, ¿qué voy a hacer acá? Acá me refiero al planeta, a la vida, que es limitada. Y esa también es una gran lección de la muerte y del duelo. Y es que aquí nada es eterno. Y en realidad nuestro yo egoico, lo comentaba en una transmisión hace poco, es que nuestro yo egoico no sabía qué hacer con la eternidad. Entonces yo les decía en la transmisión, imagínense ustedes que hoy saliera, no sé, un medicamento, una inyección, que si nos ponemos esa inyección, vamos a vivir para siempre, no vamos a envejecer. ¿Qué harías con tu existencia? El yo egoico no puede imaginárselo. ¿Qué haría si no sabemos ni siquiera qué hacer con 80 años o 90 años o 100 años, que es la expectativa ahí como máxima? ¿Qué haríamos con 1000 años de vida? ¿A qué te dedicarías si no hay un propósito trascendental en esa existencia? Si no te has puesto en la tarea de crear ese sentido fundamental que le dé base al para qué estar acá. Entonces, a partir de prácticas espirituales de observación, distanciamiento de la personalidad egoica, es que llegamos a ese reconocimiento de esto no soy yo, o no soy solamente esto, más bien. Soy algo más, algo que está más allá. Ese más allá comienza a tener una naturaleza trascendente. Ese más allá significa que no soy solamente un cuerpo, significa que tal vez puedo ir más allá, que mi identidad, lo que soy, tal vez va interconectado con la existencia y no soy solamente este ser.
desligado como individual y desligado de todo lo demás que existe. Tal vez no soy solamente yo, tal vez esto puede ir más allá. Y entonces se abre el campo de posibilidades. ¿Cuál es entonces aquí el papel del arte terapia? ¿Mm? Y por eso es que estoy enganchadísima y enamorada y estaba enamorada. Dicen que científicamente no es posible estar enamorado más de 3 4 años. Bueno, yo llevo como 15 enamoradísima del arte terapia. Uno, porque nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente más allá de lo que vivimos. Yo atiendo pacientes que han pasado por situaciones de trauma, situaciones muy difíciles. Y cuando comenzamos a trabajar y ellos se dan cuenta que son mucho más grandes y que ellos van mucho más allá que el acontecimiento de dolor que vivieron, se les nota en su semblante, se les nota en su ser que algo descansa, como, ay, gracias. Yo pensé que solamente era eso. Yo pensé que yo era esa agresión, yo pensé que yo era eso que me sucedió y algo descansa internamente, algo respira en nuestro interior y comienza a palpitar cuando podemos reconocer que no somos esas circunstancias que nos sucedieron o esas situaciones. El arte terapia ayuda también entonces a observarnos, porque cuando estamos haciendo arte, necesariamente tenemos que tomar distancia de la obra de arte para observar. Se fortalece esta capacidad de observación sobre nosotros mismos y comenzamos a desenmascarar a la personalidad egoica, al yo egoico, a identificar también cuáles son sus patrones, el cómo se comporta, ¿m? No para juzgarlo, sino para entender cómo funciona y que tú tengas posibilidad de elegir libertad, no simplemente que te sientas supeditado a esa personalidad. Como es que yo soy eso y pues que así yo funciono y entonces pues ya, y entonces ahí termino, ahí comienzo y ahí termino y no hay más. Eso también es algo irresponsable. O sea, la persona ahí no se está terminando de asumir por completo en su poder de recrearse a sí misma, sino que es como, ah, no, es que yo funciono así, es que yo tengo este temperamento, ah, es que yo tengo esta tristeza y como que se desliga del, bueno, sí, está bien, tienes esa tristeza. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Qué vas a hacer con esa rabia? ¿Qué vas a hacer con eso que sucedió? Con esa experiencia que viviste. ¿Qué vas a hacer? Ahí el qué vas a hacer va ligado con el cuál es el sentido de tu vida. ¿Cuál es el propósito que tienes acá? ¿Y cuál es el propósito también que vamos creando para cada uno de esos acontecimientos en donde experimentamos dolor, incomodidad, etcétera, etcétera? Entonces, en el arte terapia, el llamado, o al menos la forma como yo concibo el arte terapia y como intento que los talleres, el acompañamiento individual se lleve a cabo, es bajo la noción de acción con propósito. Que la pincelada que tú des en tu obra de arte sea una pincelada con propósito. ¿Para qué? ¿Para qué esa pincelada en tu vida? Es que recuerden que la arteterapia no es solamente la obra o el dibujito que estamos haciendo el día de hoy. El arteterapia es la creación de tu vida. ¿Cómo vas a llevar esta pincelada que hoy estás haciendo aquí? ¿Cómo la vas a llevar a tu existencia? ¿Y de qué se trata esa pincelada? ¿De darla porque sí? ¿Hacer una pincelada porque me dijeron que ahí tenía que ir una pincelada? ¿O para qué quieres poner esa expresión creativa allí en tu vida? ¿Qué colores le hace falta a tu existencia? Y es que te cuento, tú y solamente tú tienes la posibilidad de cambiar la paleta. Tú eliges los colores, tú eliges los tonos, ¿sí? Hay unas decisiones creativas muy importantes que tienes que hacer en cuanto a tu propia vida, porque nadie más las puede hacer por ti, ni siquiera yo, por ejemplo. Entonces, ah, no, yo soy arte terapeuta, sí, pero pues yo no puedo meter mano en la obra de las otras personas. Yo acompaño a que los demás creen, pero yo no puedo crear por ellos. Y además yo estoy creando también mi propia obra, mi propia vida, con propósito.
El arte terapia nos permite entonces hallar un sentido de vida trascendental ligada con el alma slash esencia auténtica. Si le quieres llamar esencia, llámale esencia. Si le quieres llamar alma, llámale alma. Si le quieres llamar espíritu, llámale espíritu. Si le quieres llamar energía, ya, como quieras, como te haga sentido, ¿sí? La cuestión es esa parte que ya no es física, que va más allá de lo físico y que todos podemos llegar a percibir, tal vez no de manera lógica, pero sabemos que está ahí presente, ¿no? Que cuando sentimos que en la naturaleza, en las personas, hay alma, hay chispa. ¿M? Prácticamente el poder entregarnos a los procesos arte terapéuticos con una parte honesta y genuina nos permite recuperar alma, recuperar chispa, como volver a sentir chispa, luz. A veces mis pacientes me dicen, Paulina, es que yo siento que perdí mi brillo. Y yo les entiendo cuando me están diciendo eso, o sea, no solamente lo tomo como un comentario casual, entiendo qué es lo que está detrás de eso y entiendo también el dolor que genera ese perder nuestro brillo, perder alma con el tiempo, por la vida, por las cosas urgentes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a mirar acá. Preguntas. Pongan preguntas, porfa, en este momento. De hecho, voy a cerrar un segundito la presentación para poder responder a preguntas. Si tienes comentarios también, sería el momento en el que lo puedes hacer. Entonces, preguntan acá, ¿los colores tienen significado en lo que se hace? Claro, el significado que tengan para ti, el significado que tengan para ti. Tengo una sobrinita que hace un tiempo vibraba ella mucho con el rosa y todo rosa, todo rosa. Entonces, en una conversación que tenía con ella, le decía, bueno, ¿y cuál es tu color favorito? Y yo pensé que me iba a decir, pues el rosa, porque todo lo tiene rosa. No, el negro. ¿M? El negro. Bueno, como buen arte terapeuta, afortunadamente tiene una tía arte terapeuta, eh, neutral al respecto. No, ay, no, pero es que el negro, uy, no, Dios, eso es un color de oscuridad. No, no, nada, nada. Ay, el negro. Sí, me encanta porque todo brilla más con el negro. Ay, qué bello. Sí, mi amor, es cierto. Todo brilla más con el negro. Entonces, lo importante es qué significa para la persona cada uno de los colores. Para mí el negro puede ser, no sé, luto, tristeza, estar perdido. Para otra persona el negro puede ser tranquilidad, silencio, meditación, contemplación, cosas que son, de hecho, de ese nivel espiritual, de la trascendencia, la contemplación, la capacidad que tenemos de sentirnos plenos. Sentirse pleno es una sensación espiritual. Es decir, no te va a salir en ninguna radiografía si estás pleno o plena. Eso, cada quien tiene su propio sensor interno donde sabe si me estoy sintiendo vacío, vacía o si me estoy sintiendo plena. Mm, por acá preguntan, Natalia, pero el proceso de arte terapia se va guiando con preguntas para que llegue a su sentido de vida, más que con preguntas, Nata, con creaciones, porque es arte terapia. Lo que pasa es que quienes han estado en los talleres conmigo se dan cuenta que hay una parte que es de crear y sí hay unas preguntas después, pero es después del crear y se responden desde la obra de arte para que la persona pueda obtener información nueva acerca del tema que le interesa. Cuando estamos haciendo arte terapia, es como si abriéramos nuestra mente, nuestra mirada hacia unos ángulos que no estaban abordados. Entonces,
miramos así el mundo, el arte terapia hace mirada de 180 y hasta de 360 para quien conecte con su flow creativo y se vuelva una catarsis artística lo que está haciendo. Entonces, cuando abrimos nuestra perspectiva, pues de repente nos damos cuenta que no estamos atrapados en el problema que pensamos que teníamos y que en realidad tengo opciones. Entre las personas seguramente que estamos aquí, podemos reconocer que tenemos opciones. Yo sé que hay historias de vida, circunstancias de vida que ofrecen menos opciones, sí, las hay. Los que estamos aquí hoy, si tenemos la libertad de conectarnos a una clase a las 8:55 de la noche es porque tenemos opciones y tenemos posibilidades. Y eso hay que saberlo también aprovechar. Es decir, no sentirnos culpables porque tenemos entonces mejores circunstancias que otros, sino si mis circunstancias son mejores, pues ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a honrar esas mejores circunstancias que tengo? ¿Cuál es el servicio también que voy a prestar a mí mismo primero y después a los demás con estas mejores circunstancias, las que sean, de educación, económicas, eh, cognitivas, las que sean? ¿Cómo voy a poner esto al servicio de ese sentido de vida, de esa recuperación del alma, la chispa, la esencia, tanto en mi vida como en la vida de los demás? Pues aquí, siguiente pregunta. Hola María Paula, qué rico saludarte. ¿Cómo relacionas el alma con el concepto del verdadero self? Mucho, mucho, mucho. Chequeen porfa las transmisiones que estuve haciendo la semana pasada, porque sí que le di vueltas a estos temas del verdadero self y el falso self. Y entonces, cómo el arte, según la teoría de Winnicott, nos ayuda a recuperar la conexión con nuestro verdadero ser. Em, en eso, en esta transmisión, la completa porque hay un montón de puntos desarrollados, pero uno de los más importantes es el flujo creativo, el sentirnos en flow con nosotros mismos, con esta capacidad de crear y en conexión con la existencia. Eso es true self. El falso self no sabe de eso, no sabe, ¿sí? Se esfuerza, tal vez, por encontrar un lugar en el mundo. Lo que pasa es que el falso self siempre va a estar dependiente de que los demás le validen ese lugar. Cuando tú estás en tu true self y estás en tu flow creativo, no necesitas a nadie que te diga que eso que estás haciendo con tu vida es valioso. Es que tú sientes desde tu interior que esto es lo correcto, esto soy yo. Esta vida que tengo y estos actos creativos que llevo a cabo todos los días a partir de mis elecciones y decisiones, esto soy yo, responsablemente, ¿no? Como soy responsable de esta obra que me inventé. Entonces, chequense esa transmisión, las encuentran en el Instagram y creo, sí, creo que se llama así la publicación, como True Self y Falso Self. ¿Qué más por aquí preguntan? ¿Cuáles eran las tres preguntas que nombraste? Ah, bueno, una es ¿quién soy? Ay, Dios, Larisa, a ver si me acuerdo. Pregunta, ¿quién soy? ¿Alguien anotó? Que las comparta. La segunda pregunta era ¿qué estoy haciendo acá? Creo que era la segunda. ¿Qué estoy haciendo acá? Y la tercera, no, ya me perdí. Perdón, pero yo ahí entro en mi flow y voy hablando y ya no recuerdo de manera muy estructurada el cómo organicé las preguntas, pero si alguien las tiene, porfa, para Larisa. Em, Mario Pau dice, podemos desarrollar la observación contemplativa de la conciencia mediante la meditación, el acto creativo con una práctica meditativa. Sí, sí. Lo que pasa es que, y eso también lo respeto mucho porque yo tengo pacientes cristianos, católicos, budistas, tuve hasta uno, ay, como que era, bueno, él era como de Oriente, una cuestión ahí árabe. Yo ni siquiera entendía muy bien cómo en qué radicaba sus creencias, pero la cuestión es que
cuando entramos a la dimensión de lo trascendental, sí hay un punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro? Estas sensaciones de contemplación, plenitud, creatividad, ¿sí? De estar en conexión conmigo y con los demás. Entonces yo creo que eso es como lo que haría o habría en común independientemente de. ¿Dónde tengo las transmisiones pasadas? En mi canal perdón, en mi canal no, en mi página de Instagram les voy a poner aquí el arte terapia, la página es Arte Terapia Intinay. Ahí me encuentran y también cualquier cosa que necesiten, eh, me preguntan y yo ahí estoy pendiente siempre de leer los mensajes. Prácticas meditativas desde la oración, ¿sí? Yo tengo una profesora de danza terapia que me certifiqué con ella y yo considero que ella, su forma de meditación es el movimiento, la danza. Es que se le nota. Ella comienza a danzar y entra allí en en un encuentro consigo misma como cierto trance, pero no es un trance inconsciente, o sea, no es un trance como de que, uy, hice no sé qué cosa y no me acuerdo qué fue, no, no, un trance conectado, un trance consciente. Bien, en Instagram también están las transmisiones de sentido de vida, sí, todas están. Chequéense el Instagram porque he estado durante las últimas tal vez 3 semanas haciendo transmisiones casi que todos los días, compartiendo algo, algún concepto. Entonces, chequen. Y Moni comenta, hola, buenas noches, solo para comentar que para mí ese mirar hacia atrás y cuestionarme todo lo que había hecho con mi vida, como lo explicaste ahora, fue tal cual a los 40. Crisis de los 40, crisis de los 50, o de pronto hay personas que no les llega la crisis. Es decir, pasan la vida en ese automático y nunca realmente se detuvieron demasiado a explorar ese vacío. No, no lo asumieron. Yo medito al barrer. Sí, también se puede. Oh, una crisis para mí fue el divorcio, sí. Ese tipo de circunstancias suelen detonar unos cambios grandes, pero como les digo, la invitación del duelo, lo que pasa es que no lo entendemos así y le tenemos también bastante aversión a los duelos, es, es a la transformación. Es que no sabemos, la cuestión ahí es que no sabemos en qué nos vamos a transformar, pero va a ocurrir una transformación. Y si vives tu duelo de manera consciente, de manera presente, en cada una de las etapas del viaje, hay un tesoro ahí para ti. Hay una recompensa que te es entregada en medio de tu viaje, no al principio, que de pronto nos vamos desesperando y nos falta la paciencia de, ay, no, 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 pero es que yo ya sentí mi tristeza un día y pues yo no descubrí nada. Bueno, dale tiempo a la vida, dale tiempo también a tu sistema emocional que va a ir comprendiendo muchísimas cosas, pero desde mi visión y desde mi experiencia en duelo, siempre hay un regalo oculto, regalos ocultos del duelo. Bien, voy a compartirles nuevamente pantalla y vamos cerrando entonces la parte teórica. Entonces, lo espiritual en el arte solamente es posible si antes ha ocurrido conciencia emocional. Por eso, todo lo que tenga que ver con el habitar nuestro cuerpo, reconocer qué es lo que me está sucediendo en este instante, que hace parte de la gestión emocional, es importantísimo, es fundamental. Es decir, saltar de la conciencia emocional de una vez hacia lo espiritual te puedes estar perdiendo información, ¿sí? O podríamos también estar ahí como en un viaje, ¿cómo decirlo? Un poco ideal acerca de las cosas.
porque entonces nos vamos derechito hacia lo espiritual y no paramos en las cosas emocionales que todavía están pendientes por elaborar, por aprender. Igual, mientras estemos en un cuerpo humano, vamos a estar experimentando emociones. O sea, es decir, tú podrías estar en el punto en el que sabes cuál es tu propósito de vida, en el que te estás dedicando a eso. E igual, tus emociones van a seguir para aquí, para allá, comunicando, porque es su trabajo mientras estamos en este mundo físico. La conciencia emocional entonces hace puerta hacia el mundo simbólico. Y el mundo simbólico es absolutamente explorado por el arte terapia. O sea, si algo tiene el arte terapia es mundo simbólico, porque todo su lenguaje es simbólico. Hay cosas que después vamos elaborando con el lenguaje verbal, el operativo, Mm, pero el operativo de repente adquiere también una, una potencia distinto precisamente porque venimos del mundo simbólico. Lo que pasa es que hay cosas del mundo simbólico, algunas, no todas, que son necesario traducirlo en el lenguaje operativo. Como ya, ok, entonces está increíble esta obra que acabas de realizar, esta escultura en arcilla donde todo es abstracto, donde no se distingue un derecho, un revés. Bien, eso cómo lo traemos al operativo, cómo lo traemos a tu vida. Esto cómo se va a comenzar a reflejar en lo que tú eres en tu día a día, con las personas con las que estás rodeado, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, etcétera, etcétera. No solamente quedarnos en lo ideal y en lo simbólico de la obra como en este nivel súper abstracto, que es increíble, pero resulta que estamos también en el mundo físico, estamos en la realidad todos los días con los retos que ustedes tienen, que yo tengo, y necesitamos poder como bajar esa información del plano simbólico hacia lo práctico, hacia lo físico, hacia lo que es concreto. El espíritu, entonces, cuando hacemos este movimiento como de bajar información desde este plano que es simbólico, y lo bajamos a lo concreto, entonces el espíritu creativo de cada persona se pone en manifestación, es decir, es traer tu ser al hacer. Tu ser, que es como esta cuestión súper trascendente, sin límites, chispeante, de muchos colores, traerlo al mundo físico, pero que no caiga así de sopetón, ¿sí? Que no sea tampoco un golpe traumático, sino el arte terapia hace puente, ¿no? Y ese también es la intención de los talleres que vamos a tener en todo el año, y es que el arte terapia haga puente para traer tu ser al hacer y no simplemente que se quede o en un abstracto o que no logre esa conexión en lo práctico, en el hacer. ¿M? Que se intente y de pronto sentiste que, uy, no, esto es demasiado para mí, lo sentí doloroso, considero que voy a terminar siendo, por ejemplo, o rechazado o juzgado o juzgada por tratar de hacer este movimiento desde lo simbólico hacia lo concreto, por traer más alma, más chispa a mi vida. Entonces también habrá que atravesar una cantidad de medios que están de por medio, de miedos que están de por medio, para que eso pueda llegar a suceder. Te invito entonces, súper especialmente, este sábado comenzamos los talleres experienciales. Voy a explicarlo nuevamente porque me doy cuenta que lo explico y las personas me vuelven a preguntar. Entonces, mejor que se repita 3, 5, 6 veces la explicación para que tú tengas claras tus posibilidades. Vamos a tener un taller experiencial de arteterapia una vez al mes. Es decir, de aquí hasta que se termine el año son 11 talleres, uno por mes. En cada uno de los talleres vamos a estar abordando un aspecto de esa parte trascendente de la creatividad, el cómo traer el ser al hacer y que esto se vea manifestado en tu vida, en tus proyectos, en tus propósitos. Hoy le explicaba a una paciente, eh, estábamos hablando precisamente sobre el propósito, entonces yo le decía, bueno, ¿y tú consideras que tienes un propósito? Dice, sí, Paulina.
Pues yo a principio de mes me puse una meta económica. Mi propósito era a final de mes lograr cierta cantidad de dinero, pero como que la primera semana me esforcé mucho y ya después se me acabó la batería y entonces entro en frustración y en impotencia porque no entiendo por qué no cumplo mis propósitos. Entonces, ¿qué es lo que yo le explicaba a ella? Cuando los propósitos no tienen un sentido que los sustente, mueren, mueren a mitad de camino. No tienen energía suficiente para florecer y para pasar por todo el proceso que implica la creación. Mueren tempranamente. ¿Por qué? Porque no hay un sustrato. ¿Y cuál es el sustrato? El sentido que está detrás de tus propósitos. Así que durante los 11 talleres, la intención es que ustedes puedan dar sentido a sus propósitos a los que sean. Es que tampoco hay un solo sentido de vida. Cada persona tendrá que, a través de su propia creación, poder determinar cuál es el sentido de su vida y los propósitos que quiere amarrar a ese sentido, que quiere que se explayen y que crezcan a través de ese sustrato. ¿Cuáles son las plantas que quiero sembrar en mi suelo y que también quiero dejar como legado? Para mí, principalmente, pero también qué quisiera dejar, ¿sí? En esta siembra, qué quisiera dejar sembrado. Entonces vamos a estar una vez al mes juiciosamente con diferentes técnicas artísticas, con diferentes materiales, que yo les voy a ir indicando cuáles son los materiales de cada taller, explorando este aspecto espiritual del arte terapia, llevando propósito a la acción. Acción con propósito. Recuerda eso. Así asistas o no asistas al taller, llévate por favor esta idea de la acción con propósito. Así que si te quieres unir, ya tenemos grupo, que es la buena noticia, es decir, está súper confirmado que iniciamos este sábado con los que estén y la grupalidad sabes que también ayuda a impulsar muchísimo los aprendizajes. Si no, para la muestra, un botón el día de hoy. Mira la delicia de que estemos aquí reunidos y uno poder escuchar a otras personas y poder leer y poder entre todos alimentar esta, lo que nos interesa, nuestro conocimiento sobre el arte terapia. Bueno, entonces antes de cerrar voy a leer comentarios. Si tienes cualquier otra pregunta, porfa, ponla en este instante. Me interesa mucho leerte. Ay, bueno, aquí por fin pusieron las preguntas. Muchas gracias, Areta. Ya. La primera pregunta es ¿quién soy realmente? Segunda pregunta, ¿qué voy a hacer en la vida? Y tercero, ¿para qué estoy acá? Muchas gracias. Eh, Ale dice, para mí la pandemia desató esa crisis existencial. Uy, yo creo. Eso fue un movimiento colectivo muy grande. A todos nos removió. Moni dice, esta teoría del viaje de la heroína me ayudó un montón y aún me ayuda mucho a comprender y a aprender. Uy, búsquense un libro con esto del viaje de la heroína. Búsquense el libro que está dedicado al viaje de la heroína, porque entonces hay un viaje del héroe y hay un viaje de la heroína. Búsquense el que está dedicado a la mirada femenina del viaje. Muy interesante. Muchísimas gracias, Moni, por ponerlo allí. Luz dice, los duelos sí o sí nos invitan a movernos y a transformarnos, sí o sí. El duelo no, algo que no va a permitir es tu comodidad. No está hecho para la comodidad, pero algo tiene que romper, precisamente para que podamos, tiene que romper el traje para que tú puedas salir de tu traje y encontrar otra forma en la que puedes habitar el mundo. Pero pues el traje viejo ya no sirve más. Y Vivi dice, ¿se puede asistir solo a algunos talleres, pero no a todos? Sí, claro, puedes asistir a uno o a dos en el año, como tú lo determines. Las personas que en este momento están en el grupo que comienza el sábado, ellos aseguraron todo el proceso del año. Que te contaba ayer en una transmisión que hice por Instagram, que el tema del proceso es importante porque compromete a las personas a ir trabajando ahí, mes a mes, ¿no? Entonces, si tú consideras que tienes la disciplina personal para ir llevando tu proceso con continuidad, maravilloso.
Para otras personas es más fácil saber que se comprometen para todo el año y que van a estar en eso todos los meses. Esa, por ejemplo, soy yo. Y esos son muchos de mis pacientes donde yo veo que cuando se comprometen al proceso, asisten, están pendientes de cuando nos encontramos, cuando van pagando solamente de a una sesión, yo sé que ese proceso está ahí como en la telaraña, como que lo vamos llevando, pero sin mucha certeza de que realmente la persona vaya a completar el camino. Pero sí, puedes asistir a uno o a dos o a los que quieras. Yo les voy a estar compartiendo la información. Por acá dicen, quedarían grabados. A los que uno no pueda participar, sí, sí, Adri, quedan grabados. Todos los talleres de arteterapia, que aquí varias personas han estado conmigo antes, saben que los talleres quedan grabados por 30 días. ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 90? Porque yo me conozco la psicología humana, que cuando sabemos que algo va a estar de por vida ahí montado, entonces nos echamos, nos dormimos, ¿no? En los laureles. Entonces prefiero poner un límite de 30 días, como con cierta comodidad para que tú vayas viendo en el mes cómo desarrollarlo, pero sí poner un límite porque si no, ese contenido se queda ahí. Vivi dice, me encantaría hacerlos, pero tengo que dictar clases algunos sábados. Vivi, mira tu calendario. También les voy a compartir, si lo necesitan o alguien lo quiere, el calendario completo de los talleres que ya está, para que se agenden con tiempo o para que miren cómo se cruza con las actividades que ustedes tienen. ¿Quedan en Instagram los talleres? No, Nata. No, los talleres no quedan en Instagram. Los talleres de arteterapia siempre son espacios privados, es decir, de las personas que se inscriben y quedamos ahí, también porque se comparte cierta información que es sensible. Entonces, por ejemplo, la clase del día de hoy, seguramente la voy a compartir en algún momento más adelante al público abiertamente, porque aquí nadie está poniendo su vida, su vulnerabilidad, no estamos hablando profundamente de la crisis. Pero cuando ya se abren esas ventanas, yo prefiero que quede en algo cuidadito, en algo resguardado con las personas que estamos inscritas en ese taller en particular. Por acá ponen. Siempre es el segundo sábado de cada mes. Es el primero, Adri, de hecho. Lo que pasa es que este mes, por la forma no común en la que funcionan los primeros meses del año, entonces el taller terminó siendo este sábado. Pero de ahí en adelante es el primer sábado de cada mes, hasta diciembre. ¿Se maneja alguna plataforma o algo así para las grabaciones? Yo les mando siempre el link de la grabación y ustedes pueden entrar, no hay ningún problema, lo único que necesito es el correo para que les llegue directamente. Porfa el calendario, listo, ya les comparto el calendario en el grupo y eso es todo. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por lo que aportas también a la arteterapia al participar de estos espacios, porque significa que si hay personas que consideran que el arte puede ofrecer algo más que solamente entretenimiento, sé también difusora de esta visión sobre el arte, así sea por curiosidad, de pronto a alguien le pica, ¿no? Como el arte terapia y eso qué es. Y entonces tú sé emisora de, bueno, conozco una forma distinta en la que podemos sanar y en la que podemos crecer. Te deseo una feliz noche. Gracias, Marce, Kelly, Moni. Nos vemos pronto con algunas este sábado. Entonces nos vemos este sábado con nuestros materiales de arte a iniciar este camino que va a estar dedicado el sábado al tema de felicidad y éxtasis creativo. Las espero. Besitos y abrazos. Feliz noche. Chao, chao.